estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Creo que Dios y yo tenemos como una afinidad, o no sé, algo que yo siempre he dicho es que me gusta compartir partiendo de lo que uno ha vivido o de acuerdo también a lo que Dios pone en el corazón. Y esa es una palabra que el Señor me ha regalado desde semanas atrás, sin pensar que durante esta semana, después de este domingo, íbamos a pasar momentos difíciles en la familia. Y pienso que ha sido el Señor también hablando en varios aspectos, que son los que vamos a ver en esta mañana, en Primera de Samuel, capítulo 22. Es algo que quizás orándole al Señor, yo dije, bueno, Señor, has propiciado estos momentos, o ha propiciado que podamos estar acá para compartir de esta palabra, y que los que están hoy acá a esta hora, que estemos reunidos, así hayan sido los de las 8 de la mañana de hace 8 días, pero los que vienen hoy es porque también Dios ha predispuesto y ha puesto el propósito, y no es la casualidad, sino que siempre es el propósito. Y usted en esta mañana venga y escuche esta palabra para usted. Antes de leer este texto, yo los invito a que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor, que de una manera especial sea hablando, así como también lo hace conmigo. Y sé que esta mañana también va a hablar a sus vidas. Padre Dios, que la bendición de tu Espíritu Santo hable a cada corazón de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que este hermano y hermana haya venido a recibir de esa alabanza y de esa adoración para ti. Y que también ese toque especial de tu palabra venga a cada uno de esa manera puntual, de esa manera asertiva, porque sabemos que tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo, en el momento, en el lugar, en las circunstancias, siempre llegas en el momento que es. Tu fidelidad es grande, Señor, tu fidelidad es inmensa, tu amor es inigualable, Señor. Pedimos, Señor, o venimos ante ti para que tú seas derramando tu bendición, Señor, y que esta mañana sea una mañana de poder, pero sobre todo una mañana en la cual tú sigas ministrando en nuestras vidas. Cada uno de los que hayan venido acá, cada uno viene de una manera diferente. Algunos pudieron haber entrado estando angustiados, preocupados, con alguna dolencia, con una dificultad, con amargura en su corazón. Pero sé que de una manera especial
Dios, tú vas a hablar, porque ha sido tu propósito para hablar, Señor. Te doy gracias. Amén. Libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Dice, ustedes me van a ayudar a leer, yo estoy en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos o amargados, dice en la versión. Y David llegó a ser capitán de unos poquitos hombres, de 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces David estaba en Gad, se escapó a una cueva llamada Adulán. Una cueva en la cual sabemos, o quiero darles a conocer, esta cueva quedaba cerca a Jerusalén. Eran cuevas de gran tamaño, así como a veces vemos en las películas. Eran cuevas que aprovechaban para esconderse, para huir, para creerse que ahí se iba a escudar o a proteger de que vinieran a atacarlos. Era un lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar al cual iban y se escondían. David, un hombre que conocemos de su historia, ese hombre que peleó contra el gigante Goliat, ¿cierto? Ese cuidador de ovejas, ese cantor. Pero llegó un momento donde David sintió temor y huyó para esconderse, porque el rey Saúl buscaba para matarlo. Y él, aunque tuviese toda la valentía de pelear, de batallar contra ese gigante, sintió temor. Y fue y buscó dónde esconderse, dónde escaparse. Hay momentos donde nosotros también, cuando estamos pensativos, preocupados, disgustados, vamos y nos refugiamos, así sea en la habitación, o decimos, déjeme solo, déjeme sola. O simplemente nos escondemos. Y llegamos como a ese momento de soledad, quizás, pero aún en esos momentos pasaron varias cosas interesantes en este capítulo. Cuando David estaba en esta cueva. Y he querido ponerle como título, que lo he compartido durante esta semana, de las duras batallas salen los mejores soldados. De las duras pruebas salen los mejores soldados. De los duros momentos, de las duras dificultades que atravesamos, de ahí salen los mejores soldados. Los mejores que buscan de Dios, que vamos a la intimidad con Dios.
¿De dónde? De las pruebas, de los momentos difíciles. Durante esta semana vivimos algo que fue algo muy diferente, y fue la muerte de mi padre. Y al inicio les decía que quería que esta palabra el Señor me la había dado desde semanas atrás. Y para algunos que conocen quizás nuestra historia de vida, mi padre fue ausente en nuestra vida, pero era nuestro padre, nuestro papá terrenal. Y durante esta semana se observó o se vivió que cuando nos reuníamos en la clínica, en el hospital, cuando nos decían los médicos, vengan, tomen una decisión, si hacer esto o aquello, ya está en sus últimos días. Es como cuando uno viene y entra a esa cueva, y es donde uno llega y entra a la presencia del Señor y dice: Señor, qué duro es vivir estos momentos, que aunque no estuve cerca de Él todos estos tiempos o todos estos años, el tan solo hecho de vivir en sus últimos días mal, era como si todo viniera, el recuerdo, como si todo lo vivido llegase al momento y llegase uno como a esa cueva y entrar a esa cueva. Pero dice el Señor que también en medio de esa cueva, que más adelante lo vamos a ver, Dios fortalece. Y en las duras batallas y en las duras pruebas es donde salen los mejores soldados, donde se preparan los mejores soldados. Cuando estaba ahí en la sala de espera, porque no nos permitían entrar, todos los protocolos, ¿cierto? Llegaba uno de sus hijos o otros hermanos, el uno llegaba molesto, el uno llegaba acongojado, el otro llegaba con amargura por escasez de perdón, la otra persona llegaba silenciosa. Habían varias escenas en ese momento y me acordaba mucho de David. Era como estar viviendo esta enseñanza en el momento. Cuando David fue a esta cueva, él estaba huyendo porque sentía temor, estaba hasta defraudado porque Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl sentía celos por David. David se sintió también cuando su padre, rechazo por su padre, digámoslo así, porque cuando Samuel fue a ungir a los hijos, a sus hermanos, el padre no se acordaba o no lo tuvo presente que David estaba allá, porque cuando Samuel, el profeta, llegó a decir, bueno, ¿son todos estos tus hijos? Porque él decía, es este, y el Señor le decía, no mires lo que esté delante de tus ojos, yo miro es el corazón. Y al final Samuel dijo, ¿son todos estos tus hijos? Ah, tengo otro, sí, ya lo mando a llamar. Y ese era el que el Señor había planeado, ese era el escogido. David había sido ya ungido como rey, pero no estaba ejerciendo su reinado porque estaba Saúl. Y él huyó, él fue y se escapó y se metió allá a esa cueva y estuvo allá. Pero dice que cuando él estaba allá, él solo con sí mismo, pidiéndole a Dios, estando en ese momento, llegaron otros y no a animarlo, no a levantarlo, no a decirle palabras positivas. ¿Llegaron quiénes?
Llegaron los afligidos, que también fueron a esa cueva. Llegaron los endeudados. Llegaron los amargados, llegaron los tristes, llegaron los aburridos, llegaron los demás problemas. Y él, queriendo como sentirse un poco mejor, recibió a estos otros. A veces utilizamos esta frase de al caído, cáele, ¿cierto? Hombre, uno bien mal y todo eso, queriendo levantarse, y antes, venga, otro. Durante esa escena, les mencionaba ahorita, fue tal cual. Llegó el peleón, la brava. Llegó el angustiado. Llegó el que quizás todo lo tenía encerradito en su corazón. No lo expresaba. Y en lo personal, también estaba pasando un momento fuerte, algo impactante, algo que Dios ha obrado en nosotros, en nuestra familia, y de que aunque no estuviese presente, sabemos que Dios obra en el corazón, de que honramos a nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, porque así Dios lo ha entregado. Y Él no saca el reproche que esto, que no estuvo conmigo, que entonces es el mal hombre, que es eso. No, enseñarnos, Dios enseña a perdonar. Luego dice acá el siguiente versículo, que David atendió a su familia. Tenía temor de que le pasase algo a su padre, a sus hermanos. Que él dice que fue y buscó, se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Fue y los protegió, fue y los llevó donde Moab, para que los guardase, porque no sabía qué iba a suceder con él. Pensar en su familia, atender a su familia. Cuando estábamos en ese momento, cada uno decía palabras, pero Dios da como la sabiduría o da el momento para uno poder guiarlos a ellos. Y créanme que fue primera vez en toda mi vida que nos reunimos todos y que juntos hicimos una oración de fe, que juntos hicimos una oración. Y ese momento fue algo como que Dios hizo especial, porque estábamos en esta cafetería y no importó quién más estaba en el lugar. Y ellos tampoco les importó quién estaban ahí, para inclinar su rostro y orar a Dios. A veces decimos de que en los peores momentos y dificultades es donde más buscamos de Dios, y que cuando todo está bien, gracias a Dios, todo está muy bien. Ahí es donde más debemos de preocuparnos, ¿cierto? Pero cuando estamos en momentos de angustia es donde viene a nosotros esa angustia de buscar a Dios. El momento de la familia, de atender a la familia, de ser de ese testimonio también para con ellos. Y también de la misericordia de Dios, de los momentos que el Señor provee para un compartir de la palabra. Hubo una frase que me llamó la atención de una de las doctoras, y fue: él está aferrado a algo, no sabemos qué es. No puede estar tranquilo, está aferrado a algo. Y yo le pedí a Dios y que ese algo que quizás los médicos decían, que ese algo fuese la espera de recibir a Jesús en su corazón. Y aunque no dejaban acercarnos o que estuviéramos con Él días anteriores, que sí podíamos quizás acercarnos unas pocas horas, Dios misericordioso permitió el momento o buen momento
para estar a solas con Él y que también ahí pudiese aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Son esas oportunidades que Dios da en el momento, y si usted no las aprovecha, puede quedar usted con ese dolor en el corazón. Ay, hubiese ido, lo hubiese hecho, es que yo dije que más tarde, que mañana, que esto. No, cuando Dios le pone a usted esa oportunidad, tómela, aprovéchela, porque es Dios que está hablando ahí y está siendo misericordioso, propiciando ese momento. Y para la gloria de Dios hizo su oración de fe. Aunque no pudiese hablar, hizo su gemido al preguntarle, abrir un solo ojito, el otro estaba vendado, y dar señas de que sí, de que sí. Y esa es el regocijo que tenemos con el Señor. De las duras batallas salen los mejores soldados. De cuando estamos en la cueva, que aunque estamos abatidos, acongojados, en la vida de nosotros, el ser cristiano, o que todavía esas personas que vienen también por primera vez, segunda vez, tenemos momentos en nuestra vida donde vamos a una cueva. Como seres humanos recurrimos también a esa cueva. Y en esa cueva es donde Dios fortalece. En esa cueva es donde permitimos que la presencia del Señor obre en nosotros para luego salir fortalecidos. Nosotros, cuando estamos en los momentos difíciles, es como cuando oramos, sale la oración tan profunda, sale la oración como tan diferente a como cuando estamos saltando, estamos bien. Y dice que David acá fue donde compuso sus mejores salmos. En el momento en que él estaba en la cueva, en el momento en que estaba en la dificultad, en ese momento donde Dios hablaba a David estando en esa cueva, salieron los mejores cánticos, las mejores expresiones. Vamos a buscar en Salmo 46:1. Salmo 46:1. Voy a leerlo acá. Dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que también las montañas, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Y dice que aún en tiempos de dificultad, Él está ahí para ayudarnos. Que cuando nos sintamos que estamos en esa cueva, que sintamos que estamos como débiles, o que el enemigo quiera hacernos sentir que estamos derrotados, llevados, tomemos de esa palabra del Señor que dice que Él está ahí dispuesto para ayudarnos, dispuesto para levantarnos, dispuestos para fortalecernos nuevamente y pararnos en la brecha, porque Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hacémosle un fuerte aplauso al Señor. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. En el Salmo 27, puede buscarlo ahí, está cerquita. El Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá.
Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y sigue la palabra. Pero dice, aunque un ejército me rodee, me ataque, dice que el Señor nos dará esa fortaleza. Y de las duras batallas salen los mejores soldados. Porque tenemos a aquel que nos levanta, a aquel que aunque nos ataque, permaneceremos confiados. ¿De qué he de atemorizarme? ¿De qué he de tener miedo? Si el Señor es nuestro amparo y nuestro refugio. Amén. Gloria al Señor por su palabra. La protección de Dios es grande y sé que cuando David estaba ahí en esa cueva, Dios también permitió que fuese a esa cueva, porque aunque él quisiera huir y esconderse de todos, estoy acá escondidito. De Dios no podemos escondernos. Y Dios permitió que fuese a esa cueva para entrar en un proceso y Dios obrar en David. Cuando recibió a esos otros afligidos, amargados, endeudados, cuando también atendió a su familia, dice que de ahí salieron 400 hombres y volvieron a salir como estaban. No, porque ahí también ellos recibieron palabra. Y David es el líder, porque él era un líder fuerte, que aunque estaba huyendo, allá fueron a buscar de David. Y David, Dios con esa palabra que le dio, estos hombres amargados, afligidos, fueron fortalecidos. Y de ahí salió un ejército, pero ejército poderoso, preparados en medio de esa aflicción que atravesaron en medio de esa cueva. Y Dios estaba protegiéndolos, pero a la vez estaba hablando en la vida de ellos. Dios lo protege a uno de tantas cosas, que ayer sucedió algo donde yo digo, Señor, los protegidos de Jehová en todo momento. Anoche yo dije, no, sustos de testimonio para la iglesia. Anoche había parqueado el carro como en una bajada, una pendientica, y el carro en primera y con su emergencia. Y el carro, al bajarnos del carro, el carro comenzó a ceder un poco. Fue como al bajarnos miramos el carro, ay, se está corriendo. Intenté entonces volver a meter la llave para meterme al carro y poder frenar o bueno, mirar qué pasaba. Pero resulta que al meter la llave siguió avanzando el carro. Y yo era como, hago aquí, se corrió y cogió fuerza el carro un poco. La manera de cómo reaccionar fue como algo en el momento, quizás algo no debido, pero mi reacción fue hacerme adelante del carro con la ilusión de detenerlo. No sé si era que estaba pensando que era por allá Superman, la Mujer Maravilla, yo no sé. Me hizo fue adelante del carro y lo que hice fue así, como para que no se siguiera. Pero un carro. Y estaba acompañada y allá también estaba mi amiga tomando del carro también como para que no se fuera hacia adelante y la expresión era quítese y yo era no, tengo que detenerlo. Pero fue algo, una reacción en el momento y detrás de mí estaba un poste y yo estaba en la mitad y yo le dije gracias Señor, porque hubo un momento donde no sé, en mi fuerza, no sé si yo decía es en mis fuerzas o en mi inocencia o en el momento de la reacción,
hacerme delante del carro para empujarlo hacia atrás, como quien dice, lo voy a poder detener. Digo, no, es que no es en mis fuerzas. Y en ese momento yo resulté a un lado del carro, así, y el carro chocó contra el poste. Pero si no hubiese sido ese poste, hubiese sido yo. Y una vez más la protección de Dios se manifestó. Y yo dije, voy a contar ese testimonio porque esto fue algo que cuando aterrizó el carro en el poste, que como así, no sé en qué momento me corrí o yo imagino que el Señor hizo así y me corrió. Y la pierna pues aún me duele, eso fue anoche. Y ya ver el carro ahí bueno, se partió algo ahí, pero el hecho es de que hubiese sido peor la circunstancia y en el momento uno queda como sin fuerzas ya, queda uno como que, uy, me tiemblan las piernas, me voy a desmayar ya como del susto, del impacto. Y lo que hicimos fue como también abrazarnos y llorar en el momento, como sentirnos así angustiados. Pero la protección de Dios está ahí. Porque dice el Señor que el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Señor está ahí para ayudarnos. Y aunque sean cosas que pasen así de repente, el Señor muestra una vez más su amor, su protección. Y que aun cuando estamos en esas dificultades, en esa cueva, y aunque vengan más y otros problemas, que vengan y nos ataquen con más palabras o que vengan más deudas y esto en el momento uno dice, Señor, ayúdame, no, ayúdame a salir de esto, Señor. Si me ayudas en esto, si salgo bien de esto, entonces te voy a buscar, te voy a servir, te voy a dedicar mi vida. Y a veces pasa que salimos de eso y ya. Ve, ¿verdad que yo le prometí a Dios? Ve, yo dije esto, ¿cierto? Porque en el momento de la angustia. Pero dice que el Señor está ahí. Y nosotros lo que también digamos al Señor, también es porque dice la palabra que si hemos de prometer, o mejor no prometamos y no vamos a cumplir, porque nuestra mente humana a veces es muy volátil y se nos olvidan ciertas cosas. Pero dos aspectos, aparte de los que ya mencionamos, de que David recibió a su familia, recibió a otros ahí, es la dependencia de Dios, de depender totalmente de Dios. Y él dependía ahí de Dios, porque ya estaba a la espera de lo que Dios iba a hacer. Obediente a la voz de Dios. Si usted está en esa cueva y está pidiéndole a Dios y escuchamos su voz, es donde ahí, al escuchar esa voz, debemos de ser obedientes. Y no decís, no, Señor, no, yo estoy aquí amargado, dolido, estoy pidiéndote a ti, pero no, eso que me estás diciendo, no, dígame otra cosa. Y el Señor hablándonos. No, el Señor nos dice obedecerle aún en medio de esa cueva. Depender de Dios. Y por último está adorar a Dios. Adorar a Dios, aunque nuestra dificultad sea grande, aunque nuestra amargura sea grande. Cuando les hablaba de durante esta semana, lo que atravesé con mi papá, fue un momento en el cual al final me preguntaban, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? ¿Qué han dicho los médicos? Y yo decía, ¿cómo se siente? Y yo decía, me siento tranquila, me siento feliz porque sé que cuando den la noticia, él va a estar con mi Padre Celestial. Esa alegría, ese gozo,
En ese momento de adorar a Dios y decir, Señor, yo sé que cuando ya te lo lleves a tu presencia, ya va a ser una tranquilidad o vamos a estar bien, porque también Él recibió a Jesús en el corazón. Esa es la manera de adorar a Dios también, de dar el testimonio de quienes están a nuestro lado, de usted también compartir esos momentos duros que padeció para que el otro también reciba esas palabras de ánimo. Yo no creo que usted cuando está afligido y usted le comente a alguien su situación y le diga, me pasa esto y esto, y que la persona le responda, a mí también me pasa lo mismo, ya somos dos, lloro contigo, no, ¿quién nos va a ayudar? Creo que eso no es lo que usted quiere escuchar. Usted lo que quiere escuchar es ánimo, oremos juntos, levantémonos. Aunque la persona esté así, a mí me han pasado muchas ocasiones donde uno dice al otro lo que debe hacer cuando uno mismo también está padeciéndolo, pero uno se las aguanta para que el otro no vea también la tristeza en uno y el otro pueda ser ayudado. Muchas ocasiones nos pasa así, pero por eso les mencionaba acá esta parte de obediencia a Dios, dependencia de Él y de adorarle en cada momento de nuestra vida, de buscar de su presencia como ese grato perfume, como ese olor agradable delante de la presencia del Señor, rendirnos ante su presencia. Yo sé que el Señor en muchas formas, y le doy la gloria al Señor, de que habló también a través de mi vida hacia esta familia. Una tía por allá decía, tú siempre has sido un eslabón, pero no perdido, un eslabón importante en esta familia. Y uno, bueno, me ven de esa manera, pero cuando estaba ahí era como sentir que decían, venga, háblenos de Dios, venga, haga una oración. Usted que va tanto a la iglesia, usted que es cristiana, o usted que pertenece a esa religión, venga, ore usted, que a usted la escucha más Dios que a nosotros. Wow. Primero, no es una religión. Segundo, buscamos de Cristo. Y tercero, no es que Dios lo escuche más a uno. Tú también puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Ah, bueno, sí. Porque Dios es Dios de perdón y Dios es Dios de amor. Y créanme que fue algo hermoso, fue algo bonito, el de adorar a Dios y el de mostrar que Dios, también como ha hecho con uno, puede hacerlo con otros. Así que hermanos, en medio de esa cueva pasó, él estaba solo. Luego llegaron los afligidos, luego pasaron su proceso en medio de esta cueva y luego fue un ejército poderoso, un ejército que batallaba, un ejército que tenía ya todas sus herramientas, sus fuerzas. Y fue en medio de esta angustia, o fue durante este momento que Dios hablaba, y donde salieron los mejores salmos, los mejores cánticos. Y es donde nosotros también de ahí salen las mejores alabanzas a Dios, la mejor adoración. De no solo seguir unas letras de una canción, sino de nosotros mismos como alabanza de adoración a Dios. Sino de nosotros también cómo nos presentamos delante del Señor. En medio de una oración que salga de lo profundo del corazón. Porque la palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, pero que lo confesemos, que lo digamos, porque Dios es Dios de amor. ¿Cuántos lo creen? En obediencia a Dios, en escuchar su voz, en adorar a Dios. Y créame que el Señor está ahí para fortalecer, para levantarnos. No sé cuál será la cueva en la que usted esté o que haya pasado por esta cueva, no lo sé.
Esta era la cueva de Adulán, así es llamada. Pero nosotros podemos quizás atravesar la cueva del dolor, la cueva de la angustia, la cueva de la ausencia del perdón, la cueva de la amargura, la cueva del pasado, que hace 8 días hablábamos de las ataduras. ¿Cuál es esa cueva en la que quizás estemos? La cueva de la preocupación, de las deudas, el aspecto financiero. ¿Cuál es esa cueva en la que usted está? ¿Cuál es ese momento difícil en el que usted está? O si usted le está agradeciendo a Dios, si no está en esa cueva, igual Dios se sigue manifestando con poder. Y nosotros somos ese testimonio de lo que Dios hace en protección de Dios. Eso que viví anoche fue algo, después ya nos reímos, después ya analizábamos otra vez la escena. Pero créanme que no encontré en mi mente cómo me corrí. Pero sí sé que totalmente fue Dios. No me sentí elevada así, sino que de repente estaba a un lado del carro, del vehículo, gozándonos en el Señor, sabiendo que Dios, en medio de nuestra habilidad, el Señor se perfecciona en nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles es donde Dios nos hace fuertes. Amén. Yo quiero invitarles a que vamos a ponernos en nuestros pies. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Yo quiero invitarles a que ahí cierren sus ojos. Ahí con sus ojos cerrados, usted va a pensar ahí en qué cueva está, o si no lo está, glorifique al Señor. O qué momento usted, Dios, le está hablando de una manera diferente. Si está obedeciendo a Dios, si está escuchando su voz, si le está adorando. ¿En qué prueba podemos estar? Pero adorar a Dios y venir ante su presencia, encontraremos esa fortaleza. Y es Dios y no nosotros. Es en las fuerzas del Señor y no en las nuestras. Y aún en esa debilidad, aún en ese momento difícil, es donde Dios se manifiesta y donde salen los mejores soldados. Debe haber una disposición en nosotros, una entrega en nuestro corazón. Y el Señor nos sacará de toda amargura, de todo dolor. Venir delante del Señor en nuestra mejor fortaleza, nuestra mejor perfume, o nuestra mejor alternativa, o nuestra mejor solución. Venir delante de Él. Venir ante el Señor postrados, venir ante el Señor con ese corazón contrito y humillado, sin importar a que el que está al lado me conoce, sin importar a que el que está al lado me escucha, o que pensemos que nos van a señalar o a juzgar. No, es entre usted y Dios, es entre usted y el Padre Celestial. Venir ante Él contrito y humillado, demostrando que no es en nosotros, no es en nuestras fuerzas, que nada podríamos hacer si no está Él en nuestro corazón. Órele ahí al Señor.
Agradézcale ahí al Señor, glorifique su nombre, aunque esté enfermo, aunque esté débil, aunque se sienta amargado, preocupado. Dele gracias a Dios. Sé que es difícil, sé que lo es, pero cuando agradecemos a Dios en medio de momentos difíciles, el Señor es ese Dios de amor y fiel y se manifiesta en nosotros. Exprésele al Señor ahí donde usted está. Dígale, que salga de su boca. Alabe al Señor. Glorifique su nombre. Que el Señor sea ministrando en cada uno. Oh Dios Padre. Una vez más, aquellas personas que han venido por primera vez, los demás sigan ahí orando. Sigan con sus ojos cerrados. Si esas personas que vinieron por primera vez, yo quiero invitarles a que hagamos una oración de fe y reciba a Jesús en su corazón. Estas personas que levantaron su mano ahí donde usted está, esta es una oportunidad que Dios les ha dado y les ha hablado. Y el venir acá hoy es para que usted aproveche esa oportunidad y reciba a Jesús en su corazón. Para estas personas que vinieron por primera vez, yo quiero invitarles a que abran su corazón y le digan: Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Y hoy te reconozco como Salvador en mi vida. Dígale ahí: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy te reconozco como mi Salvador. Si usted ha hecho ahí esa oración, comience a agradecerle a Dios. Porque dice la palabra que cuando alguien recibe a Jesús en el corazón, hay una gran fiesta en los cielos. Y ustedes, si la han hecho en esta mañana, que ahí tienen la oportunidad, hay fiesta en los cielos. Señor, gracias, gracias Señor. Gracias, oh Rey. Gracias por estos momentos que nos has regalado. Gracias por esta palabra, Señor, que tú de una u otra manera has hablado a cada corazón. Le has animado, le has levantado, o están aún en esa lucha, en ese proceso. Pero hoy, Señor, queremos primero agradecerte, elevar a ti adoración y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios protector, un Dios de amor, un Dios en el cual en nosotros has elaborado perdón, en el cual en nosotros nos has levantado y nos has fortalecido, Señor. Señor, Padre de la gloria, yo bendigo a cada uno de los que están acá presentes. Que si alguno tiene una enfermedad o está con un dolor, tú seas, Señor, obrando en esa parte de dolencia. O si tiene un dolor en el alma, un dolor en el corazón, que solamente tú conoces, Señor. Tú también, Señor, sea dando ese consuelo, esa fortaleza. Así, Señor, también como lo has hecho en mi vida, en la vida de mi madre, de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, yo te glorifico, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Confiésele ahí usted. Agradézcale a Dios. Dígale: Señor, vengo delante de ti, confiando en ti, Señor. Traemos nuestro perfume así como está. Venimos delante del Señor así como estamos, como nos encontremos. Pero adoremos al Señor y glorifiquemos su nombre. Y quiero invitarles a que levantemos nuestras manos. Y así con su mano levantada,
le digas: Señor, en medio de las duras batallas, sé que nos harás mejores soldados, sé que nos levantarás. Con nuestra mano levantada confesamos y declaramos que esa bendición, que esa sanidad, que ese corazón dolido, amargado, tú ministras y obras con poder. Y escucha la oración, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Tú estás ahí para ayudarnos. ¿De qué tememos? ¿De qué he de atemorizarme, aunque un ejército venga hacia mí con espada, jabalina, que venga a nosotros a atacarnos? ¿Por qué debemos de atemorizarnos? Si nuestro libertador está con nosotros, si el que nos fortalece, el que nos da las mejores armas espirituales está con nosotros y está ahí para ayudarnos. Oh Dios, que tú obres, Señor, en sanidad, Señor. Oh Dios, que tú sigas obrando, Padre, tú sigas haciendo esta obra, bendito Dios. Te damos la gracia, Señor, y alabamos tu nombre, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, por obrar en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, por lo que haces, por lo que harás. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Oh Dios, que esta bendición, Señor, sobreabunde sobre cada vida, Señor. Te glorificamos, Señor. Tú estás ahí con nosotros en esa cueva. Y tú ahí nos preparas, Señor. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que obras, Señor. Oh, Señor, gracias, Papito Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. El Señor habla de muchas maneras y sé que lo ha hecho en esta mañana. Y la presencia del Espíritu de Dios también se encuentra en nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Gloria al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Que Dios les bendiga. Vamos en fortaleza, vamos en gratitud al Señor por su fidelidad y amor. Salúdense entre ustedes y que Dios siga hablando a nosotros. Amén. Gloria al Señor.